En el siguiente video veremos conductores eléctricos, su definición, características de distribución de carga y campo eléctrico en ellos y algunos aspectos adicionales. Esto aplica a todos los cursos del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello en donde se ve electrostática. Para cargar eléctricamente un cuerpo, los respectivos átomos deben aceptar o ceder electrones con respecto a su estado neutro. Sin embargo, no todos los átomos o moléculas que existen en la naturaleza permiten este comportamiento. Según el comportamiento que presente con respecto a los electrones que se pueden ionizar en su interior, un material se puede clasificar en aislante eléctrico o dieléctrico o conductor dieléctrico. Aquí tenemos esfera cargada, esfera neutra. Si ponemos un conductor en contacto con ellos dos, va a haber traspaso de carga de la esfera cargada a la neutra. Y si colocamos un aislante, no va a haber traspaso de carga, en términos básicos. Hablemos primero de los aislantes eléctricos. Los electrones de estos materiales se encuentran fuertemente ligados a determinados átomos, por lo cual no pueden desplazarse fácilmente por el material. Los electrones no tendrán la posibilidad de moverse libremente por la estructura del material y por lo tanto se acumularán alrededor de la zona de electrización. ¿Qué significa? Que si la zona frotada es esta, las cargas van a tender a afincarse dentro de esta zona frotada, no van a moverse mucho más allá de esa zona. Bajo ciertas condiciones, los electrones pueden ser captados o cedidos por los átomos y por lo tanto estos materiales pueden ser cargados eléctricamente, aunque no pueden conducir una corriente eléctrica. Estos aislantes se caracterizan por tener menos de un electrón de conducción por centímetro cúbico. Algunos ejemplos de materiales de este tipo son goma, porcelana, plásticos, vidrio, agua químicamente pura, cuarzo y papel. Y en realidad no existen aislantes eléctricos perfectos, sino que se puede considerar como tales solo un grupo de materiales y bajo ciertas condiciones. A continuación vamos a hablar del tema central de este video, que es el de conductores eléctricos. En el caso de un conductor eléctrico, los electrones de los átomos están débilmente ligados a sus núcleos, especialmente las órbitas más externas, por lo que pueden ser fácilmente captados o cedidos por los átomos y pueden desplazarse con facilidad a través del material. Los conductores eléctricos pueden conducir con facilidad una corriente eléctrica, no pueden ser cargados a menos que estén aislados y tienen del orden de 10 a la 23 electrones de conducción por centímetro cúbico. Ejemplos de materiales conductores: los metales en general, el cuerpo humano, la madera húmeda y el agua potable. Una categoría intermedia entre aislante y conductor son los semiconductores, que se pueden definir como materiales que sirven como moduladores de transmisión eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de diversos factores, temperatura, presión, radiación y campos magnéticos, un semiconductor puede actuar como conductor, permitiendo el paso de la corriente, o como aislante, impidiendo el paso de la misma. Típicamente tienen 10 a la 10 o 10 elevado a la 2 electrones de conducción por centímetro cúbico, aunque estos valores pueden cambiarse pronunciadamente mediante cambios pequeños en las condiciones del material, ya sea agregando pequeñas cantidades de impurezas o elementos químicos, o variando voltaje, temperatura o la intensidad de la luz. Los ejemplos típicos de materiales semiconductores son el silicio y el germanio, y son relevantes porque son los materiales con los que se fabrican diodos, transistores, circuitos integrados y otros componentes de importancia decisiva en el desarrollo y masificación de la electrónica. Volvamos a los conductores. ¿Cómo se distribuyen las cargas en los materiales conductores? En general, en los materiales conductores, cualquier exceso de carga negativa se distribuirá uniformemente sobre la superficie. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en su interior la estructura molecular ofrecerá poca resistencia a la movilidad de los electrones. Lo vemos acá, tenemos una zona electrizada con frotamiento e inducción. Como tenemos una concentración de cargas negativas que se repelen entre sí, esas cargas van a tratar de alejarse entre sí lo más que puedan, y después de un lapso pequeño, esas cargas negativas van a quedar en reposo, pero ubicadas en la superficie externa del cuerpo. Tal como dice acá, como las cargas del mismo signo se repelen, hace que la distribución de los electrones sea separándolos lo más alejados que sea posible, y con ello van a quedar depositados sobre la superficie del cuerpo electrizado. Si hubiera un exceso de cargas positivas, pasaría lo mismo, tal como se ilustra en esta figura de acá. ¿Cómo se distribuyen las cargas en los materiales conductores? En general, la carga eléctrica o material conductor siempre se establece en la superficie exterior, concentrándose mayormente en las puntas o zonas agudas del material conductor. En el caso de un cuerpo regular, la carga eléctrica se va a distribuir en la superficie exterior y se va a concentrar en las puntas, en zonas como esta. En el caso de una esfera conductora, la carga eléctrica se va a distribuir uniformemente en la superficie exterior de la esfera. En el caso de un cascarón conductor, la carga se va a distribuir en la superficie exterior del cascarón. ¿Qué pasaría con el campo eléctrico en estos conductores cargados? De partida, el campo eléctrico en el interior de un conductor cargado electrizado en equilibrio electrostático es nulo. Esto se puede demostrar por ley de Gauss. Armamos una superficie gaussiana en el interior de este conductor. Como todas las cargas van a estar en la superficie exterior, no va a encerrar ninguna carga, por lo tanto el campo eléctrico va a ser cero. Flujo neto cero, campo eléctrico cero. Por otra parte, el vector campo eléctrico de la superficie de un conductor cargado en equilibrio electrostático va a tener dirección perpendicular a la superficie en todos los puntos, y además el campo eléctrico en las puntas del conductor electrizado, o sea en la zona donde se concentra la mayor cantidad de carga, va a ser más intenso que en las regiones más planas. En el caso del conductor esférico, tenemos aquí un conductor de radio R mayúscula con una carga neta Q en el conductor. El potencial eléctrico para R menor que R en el interior del conductor va a ser K por Q partido por el radio R mayúscula, y para un radio menor a la R mayúscula,
el potencial va a ser K por Q partido por el radio R, que es la distancia al centro del conductor. Vemos de que en el interior del conductor va a ser constante, y en el exterior va a decaer con 1 partido por R. Por lo tanto, por otra parte, el campo eléctrico en el interior del conductor va a ser 0, y en el exterior va a decaer con 1 partido en R al cuadrado, va a ser K por Q dividido en R al cuadrado. Consideremos esta figura, tenemos un conductor sin carga en medio de un campo eléctrico uniforme externo. Al colocar este conductor en medio de este campo, se van a distribuir los electrones de conducción por sí mismos sobre la superficie, generando una distribución de cargas. Van a irse las cargas negativas a la zona donde llega el campo eléctrico y las cargas positivas a las zonas de donde sale el campo eléctrico. El campo eléctrico dentro del conductor se hace 0, dispuesto así, el conductor va a distorsionar las líneas de fuerza. ¿Por qué? Porque van a haber líneas del campo eléctrico uniforme externo que van a ir hacia las cargas negativas de este conductor, y van a salir líneas de la carga positiva hacia afuera. Eso va a distorsionar las líneas de fuerza y por lo tanto también va a distorsionar las superficies equipotenciales asociadas a ese campo eléctrico inicialmente uniforme. Veamos a continuación cómo se distribuyen las cargas entre dos esferas conductoras cargadas. Consideremos la siguiente situación. Dos esferas conductoras cargadas, una esfera 1 de radio R1 y carga Q1 inicial, y una esfera 2 de radio R2 y carga Q2 inicial. Si las esferas se ponen en contacto, va a haber una redistribución de cargas en las esferas de manera que quedan con cargas finales Q1 final y Q2 final. Y los valores de las cargas finales dependerán de la forma en que se produzca este contacto. Vamos a ver diferentes formas a continuación. Lo que sí, sea cual sea la forma de contacto, si este sistema está aislado, el proceso va a cumplir con el principio de conservación de la carga. Quiere decir que la carga 1 inicial más la carga 2 inicial va a ser igual a la carga 1 final más la carga 2 final. Primero vamos a analizar el caso de por contacto interno. Vamos a ver el primer caso. Contacto externo entre las superficies. Aquí tenemos dos esferas que se tocan tangencialmente en un punto P y se va a producir una redistribución de cargas hasta que el campo eléctrico neto en el punto P, que es este punto de contacto, sea nulo. Para que ocurra eso, tenemos que el campo eléctrico 1 va a ser K por la carga 1 final partido en R1 al cuadrado igual al campo eléctrico 2, que es la carga por Q2 final partido en R2 al cuadrado. Al igualar se nos van las K, nos queda Q1 final partido en R1 al cuadrado es igual a Q2 final partido en R2 al cuadrado, y podemos establecer una relación entre las cargas finales. Q1 final es a Q2 final como R1 al cuadrado es R2 al cuadrado o R1 partido en R2 al cuadrado. Por lo tanto, las cargas finales en las esferas van a ser directamente proporcionales a los cuadrados de los radios. Ahora analicemos otro caso, que es por enlace en un cable o hilo conductor. Vamos a considerar que estos dos conductores están separados a una cierta distancia L y están unidos por un hilo conductor con un switch inicialmente abierto, que esa es otra forma en que se unan, que no es necesariamente igual a la otra. Una vez cerrado este interruptor S, las cargas se van a distribuir hasta que los potenciales eléctricos en los puntos A y B sean iguales. Va a haber redistribución de cargas. La idea es que el potencial en A sea igual al potencial en B. ¿Cuál sería el potencial en A? El potencial en A va a depender de Q1 y Q2. Va a ser K por Q1 final partido en R1 más K por Q2 final dividido en R2 más L. O sea, el potencial en A va a tener un efecto de la carga 1 y un efecto de la carga 2. Y el potencial en B va a tener un efecto de la carga 2, que es K por Q2 final partido en R2 más K por Q1 final partido en R1 más L. Aquí empezamos a hacer álgebra. K por Q1 final partido en R1 menos K por Q1 final partido en R1 más L va a ser igual a K por Q2 final partido en R2 menos K por Q2 final partido en R2 más L. Factorizamos. K por Q1 final, factor de 1 partido en R1 menos 1 partido en R1 más L, es igual a K por Q2 final por 1 partido en R2 menos 1 partido en R2 más L. Se simplifican las K. Desarrollamos estas fracciones. Podemos ver que se simplifica R1 acá, R2 acá. Al plantear la igualdad nuevamente se simplifican las L's. Y llegamos a que Q1 final partido en R1 por R1 más L va a ser igual a Q2 final partido en R2 por R2 más L. Ahora, si el hilo conductor que conecta las esferas es muy largo, de manera que su longitud sea infinita, mucho mayor que los radios de las esferas, o sea, L teniendo infinito o mucho mayor que R1 y mucho mayor que R2, donde R1 más L es aproximadamente L y R2 más L es aproximadamente L, nos va a quedar Q1 final por R1 más L es igual a Q2 final por R2 más L. Se simplifican las L's y llegamos a Q1 final partido en R1 igual a Q2 final partido en R2 o Q1 final dividido en Q2 final igual a R1 partido en R2. Es decir, las cargas finales de las esferas son directamente proporcionales a sus radios. Un tercer caso es el contacto interno entre las superficies. Vamos a suponer dos esferas Q1 y Q2, donde las esferas se contactan internamente, es decir, una de las esferas queda dentro de la otra. O sea, aquí tenemos la esfera 2 dentro de la esfera 1. En este caso, al quedar dentro del conductor, como la carga se va a ir hacia el conductor externo, la esfera inferior va a quedar totalmente descargada, o sea, Q2 final va a ser 0, y la esfera exterior acumulará la carga inicial completa, es decir, Q1 inicial más Q2 inicial
va a ser igual a Q1 final. Finalmente veremos una aplicación de esto, que es lo que se llama la jaula de Faraday. ¿Qué es una jaula de Faraday? Es una caja o contenedor recubierto con materiales metálicos conductores de electricidad que funciona como blindaje contra los efectos de campos eléctricos provenientes del exterior. ¿Qué va a ocurrir? Como en el interior del conductor el campo eléctrico es nulo, todo lo que esté dentro de la caja estará protegido de efectos eléctricos independiente de que haya mucha carga acumulada en la superficie exterior de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede tocar el interior de la jaula de Faraday sin electrocutarse. Ahora, si la persona, además de la jaula, toca tierra, se producirá una diferencia de potencial eléctrico que propiciará un flujo de corriente eléctrica a través de ella, con consecuencias potencialmente mortales. O sea, mientras toque solamente la jaula de Faraday, no hay problema, pero si toca la jaula de Faraday y tierra, tenemos electrocución asegurada. Michael Faraday, de ahí viene el nombre, demostró el efecto de blindaje electrostático colocándose en el interior de una jaula metálica fuertemente electrizada. Recubrió las paredes de un cuarto con láminas de aluminio, usando un generador electrostático aplicó descargas de alto voltaje al exterior de dicha habitación y con un electroscopio pudo comprobar que en el interior del cuarto el campo eléctrico era nulo. Considera esta situación, tenemos esta cavidad conductora eléctricamente neutra, una carga Q en una esfera conductora, la esfera toca la cavidad, la carga se va completamente a la superficie exterior y la bola queda descargada. Y aquí vemos lo del electroscopio. Aquí tenemos un electroscopio encerrado en un blindaje metálico y al acercar un inductor vemos que las laminillas del electroscopio no se separan, por lo que indica que no hay ningún efecto de carga en el instrumento. Este efecto se puede apreciar en el mal funcionamiento de los teléfonos móviles en el interior de ascensores o edificios con estructura de rejilla de acero, el hecho de que la cobertura de telefonía móvil en edificios metálicos sea de baja calidad. Aplicaciones de la jaula de Faraday: protección de personas y equipos contra descargas eléctricas, protección de equipos electrónicos delicados como discos duros o repetidores de radio y televisión situados en cumbres de montañas y por lo tanto expuestos a perturbaciones electromagnéticas causadas por las tormentas, en cables coaxiales, en hornos microondas y en automóviles y aviones. Y con esto hemos terminado este video.